La paz de Dios sea contigo y para con toda tu casa. Seas bienvenido a este hermoso tiempo para esta poderosa palabra del Señor. Amén. Y semana a semana estamos estudiando y espigando, amén, esta serie denominada Las promesas de Dios, que Dios siempre cumple sus promesas. Y quizás siempre introducimos con la segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 13 en adelante, pero aunque pueda sonar algo repetitivo, una introducción, nota bien que en la repetición está el gusto. Por algo también está Deuteronomios, que es repetición de la ley, porque es bueno siempre recordar, amén. Y esto nos ayuda también a poder entender y poder también dar las bases para cada una de las promesas, amén. Así que te animo a que podamos leerlo. Dice así la palabra del Señor. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó, dice ahí, por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a seis participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al Jesucristo. Vamos a orar. Amado Dios y Padre bueno, en el nombre de Jesús, pedimos, Señor, este tiempo, la guía de tu Espíritu, Señor, para que nos lleves, Señor. Y hoy, Señor amado, queremos alinear nuestro corazón y nuestro espíritu al tuyo, Dios, para que solamente seas tú, Señor amado, quien hable a través de tu palabra. Señor, ayúdame a someterme a ti, Señor, y a tu espíritu, para que todo lo que hoy se exponga, Señor amado, sea fiel, Señor amado, mi Dios, y sano, mi Dios amado, para cada uno de nosotros. Te pido en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, semana a semana estamos estudiando esta serie, amén. Y es una serie en la cual el Espíritu dio mandamiento, amén, para que podamos nosotros compartirlo, amén. Y en ese sentido de que todo lo que está a nuestro alrededor, amén, vemos que hay llanto, hay mucho dolor, hay muchas situaciones las cuales suceden, pero estos mensajes sean de levantamiento, amén, para que nuestra mirada no se desenfoque y siga estando puesta en Jesús, amén, el autor y consumador de la fe, amén, para que por el incremento de la maldad el amor tampoco se enfríe. Así que la palabra bien clara nos dice que seamos diligentes y pongamos también, dice, añadamos a la fe virtud, a la virtud conocimiento, dominio propio, amén, para, dice ahí, no poder estar ociosos ni sin fruto, sino que podamos conocer realmente a Dios y todo lo que conlleva cada una de sus promesas que en Dios, dice, para sus hijos son sí, sus promesas, y en Él amén, para su gloria, amén. Así que podamos entender, como dice aquí, que ya formamos parte de la naturaleza divina de Dios, es decir, que las promesas del Señor, las promesas de Dios son para sus hijos, amén. Y esto nos lleva a poder descansar en Él. Y prácticamente dijimos que así como Dios Padre nos ha bendecido con toda bendición espiritual en las regiones celestes en Cristo, amén, quiere que vivamos de esa manera, amén, no sentados en bancas de oro, viviendo como mendigos, sabiendo que somos bendecidos por el Señor a través de Cristo y por su palabra puesta en nosotros. Ahora podemos nosotros ser diligentes y no tener un espíritu de conmiseración, un espíritu de desánimo, más al contrario, poder ir avanzando, poder ir creciendo, poder ir aferrándonos al Señor, amén, y a su palabra, que es la que nos va a sostener en tiempos difíciles, amén. Por eso te animo a que estudiemos este tiempo la palabra del Señor y en ese sentido sus promesas, amén. Ahora bien, dentro de esta serie de estas promesas de Dios, si has notado ya hace algunas semanas por mandamiento del Espíritu como que nos ha ido moviendo para compartir sobre las coronas, amén, porque prácticamente ahí muestra la palabra de Dios que son promesas también de Dios, y eso el Espíritu nos está moviendo como una quizás subserie, amén. Pero vamos a ir viendo y entendiendo el trasfondo, amén, porque prácticamente estas coronas son sí promesas de Dios, pero dice ahí para los que le aman y para sus hijos. No todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, y cada una de estas subseries, podemos decirlo así, de las coronas, amén, para los hijos de Dios, podamos entender también
cómo estamos viviendo y como el apóstol Pablo decía, probémonos y examinémonos si estamos en la fe o solamente estamos siendo adoctrinados y no hay un nuevo nacimiento y no estamos participando de la naturaleza divina de Dios. Y hoy nos toca ver la corona incorruptible de gloria. Amén. Así que acompáñame por favor a la primera carta de Pedro, capítulo 5, verso 1 al 4. Y vamos a ir viendo también el contexto para que podamos comprender. Dice así la palabra del Señor. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también, dice Pedro, con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Amén. Y hasta ahí lo vamos a dejar, podemos leer hasta más adelante, pero ahí dice claramente, ¿no? Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Habíamos visto ya unas 2 coronas hace unas semanas atrás, amén. La primera era la corona de la vida, que está en Santiago 1:12, amén, cuando dice dichoso el hombre que soporta la prueba con fortaleza, porque al salir aprobado recibirá como premio la vida. Eso está en lenguaje sencillo, amén, pero hace mención no una corona, sino dice como premio la vida, que es la corona que Dios ha prometido a los que le aman. Es decir, esta corona es un don de Dios que se les concede a quienes, por el amor que tienen a Dios, han soportado fielmente las pruebas y las tribulaciones en la tierra. Pero esta corona, lo recalcamos un poquito para contextualizar, no es un adorno, sino una representación simbólica de aquel reconocimiento de Dios por haber triunfado. Es decir, que las coronas llegan a ser como un símbolo de victoria, de triunfo. En el griego esa palabra corona hace mención a un premio, en este caso de Santiago 1:12, ¿no? Y ese término dijimos que no se refiere a una corona real, ¿no? Es decir, como lo llevan los reyes o los gobernantes, sino que se explicado en ese contexto cuando había juegos, bien lo aclara 1 Corintios 9, el apóstol Pablo, los juegos también en ese sentido, ¿no? Por eso decía, de tal manera corran, amén, de forma que obtengan, yo no golpeo al aire, es decir, voy corriendo, y el que está, dice ahí, participando y corre, dice en el estadio, amén, es decir, está queriendo alcanzar la meta, quiere agradar a aquel que lo reclutó, un poquito parafraseando varios textos también que hace mención la escritura, amén. Entonces, hace mención a en ese contexto, una guirnalda, ¿sí?, que se colocaba sobre la antigüedad a un atleta vencedor como emblema de honor y triunfo en una competencia, ¿no? Por eso ahí, como te digo, nuevamente lo repito, Pablo decía, corramos de tal manera que lo obtengamos. Pero hay que aclarar que esto no está hablando de alcanzar la salvación por nuestros méritos, más al contrario, sino que corramos en ese camino de salvación, ofrendando nuestras vidas, amén, a aquel que nos amó y nos redimió de nuestros pecados, amén, porque en último análisis el que tiene a Cristo ama a Dios y va a correr agradando al Señor y va a pasar triunfando y aprobando todas aquellas pruebas que puedan venir o tribulaciones también, y gozoso también en su camino. Entonces esa corona de vida, dijimos, es la recompensa de Dios para los que lo aman y perseveran lealmente en la prueba. No hace mención la corona a una posición real o autoridad sobre otros, sino que es una señal de gozo en la vida venidera, ¿no? Una señal de triunfo. Y no te olvides, la misma escritura dice, quien nos da el triunfo, por eso gracias sean dadas a Dios por medio de Jesucristo, que nos da la victoria. Amén. Por medio de Cristo tenemos la victoria cada día. Y como dice el libro de Apocalipsis, cuando estemos delante del Señor a sus pies, arrojaremos también nuestras coronas como aquellos 24 ancianos. Amén. Entonces la corona en griego habla de su significado, estéfanos en griego, hace mención a una guirnalda, ¿no?
pero en ese contexto ya aclarando, ¿no?, que era un símbolo de honor, un símbolo de victoria, amén. Y sabemos que los que son hijos de Dios pues van a tener y tenemos la victoria, no solo aquí, sino cuando estemos allá también estaremos en triunfo, amén. Ahora bien, también habíamos tocado la corona de justicia. Y ahí habíamos visto que en el contexto Pablo estaba delegando una responsabilidad a su hijo espiritual, Timoteo, diciendo que iba a ser difícil proclamar la palabra de Dios en estos tiempos, que en los cuales también ya antes se vivía y hoy con más fuerza también vivimos, tiempos peligrosos, hombres amadores de sí mismo, hombres intemperantes, hombres ociosos, avariciosos, amadores del dinero, es decir, falsos maestros, ¿no? Y también falsos hermanos, se puede decir también de la misma manera, pero ahí Pablo hacía mención, ¿no?, de que va a ser difícil, ¿no?, pero por eso les da esa tarea. En ese contexto está esa corona de justicia, que muchos se amontonarán para escuchar fábulas, para escuchar mitos, ficciones, historias mal interpretadas, es decir, y habíamos ya visto eso también hace 2 semanas, amén. Entonces ahí hace mención a los falsos maestros, ¿no?, que pues muchos engañarán y otros también serán engañados. Bien decía el Señor Jesús, ¿verdad? Ustedes son ciegos, guías de ciegos. Y hoy en día hay muchos falsos maestros. Para ello tenemos nosotros que ser maduros, crecer en la fe, amén, crecer en Cristo, amén. Y si aquel que no ama la sana doctrina, aquel que no tiene al Padre y al Hijo, pues no es de Dios, amén. Aquel que no cree en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo, es decir, no tiene a Dios. Puede ser solamente alguien adoctrinado, como en ese tiempo el pueblo de Israel, pero prácticamente son ciegos, guías de ciegos. Y hay que cuidarse de esos falsos maestros y falsos hermanos que a veces están ahí a nuestro alrededor, haciendo cursitos, haciendo esto y el otro, diciendo, restando los méritos de Cristo y solamente enfatizando solamente en la ley de Dios, que es perfecta, pero lo hacen notar sutilmente, y perdonen por abundar en esto, amén, es decir, estudiando la Torá, estudiando esto y el otro, y restando, amén, la salvación que es por gracia, por medio de la fe en Jesucristo, amén. Entonces tengamos cuidado. Por eso en ese sentido hace mención a esta corona de justicia, ¿no? Es decir, alguien que cree que ha sido imputado también por la justicia de Cristo en su vida, así como también Pablo mismo lo decía y lo manifestaba, amén. Entonces esa corona es otorgada a aquellos que el Señor, como dice también el texto, ¿no?, los que aman la sana doctrina, los que demuestran que aman a Dios y aborrecen a los falsos maestros. Bien, el libro de Apocalipsis, notamos cuando decía, ¿verdad? Yo conozco tus obras, conozco tu corazón, y también que aborreces a los que dicen ser y no lo son, amén. Te lo dejo de tarea para que leas también esa porción del libro de Apocalipsis, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. Entonces todos heredamos también esta corona por la justicia de Cristo. Sin la justicia de Cristo no se puede obtener esta corona, amén, debido a que está poseída en justicia y no adquirida a través de la fuerza y engaño, como a veces son las coronas terrenales, ¿no? Y esta corona está, dice ahí, prometida a todos los que aman al Señor y esperan ansiosamente su venida. Y sabemos que en medio de persecuciones, sufrimientos, incluso la muerte, sabemos que hay recompensa también en el Señor, amén. Y bien lo dice también ahí la palabra en Filipenses también 3:20, ¿no?, que esta corona no son para aquellos que dependen de su propia justicia, es decir, que tienen arrogancia y solamente tienen orgullo, sino aquellos que se humillan delante del Señor y confían en los méritos de Cristo. Por eso que bien Pablo está recomendando a Timoteo, ¿no?, a que no dependa uno de sus propios méritos. Cuídate de ti mismo, también le decía a Timoteo, ¿no?, sino aquellos que predican fielmente la palabra del Señor. Amén. Si notas, esto no es algo extraordinario en el sentido de que unos van a recibir ciertas coronas y otros no, sino hace mención a aquellos que son diligentes en no conformarse con la salvación. Ya eso fue la primera parte, es decir, fueron los primeros auxilios para quitar el pecado y tener una relación correcta con Dios. Eso es por medio de Cristo. Ahora el Señor quiere que vayamos y crezcamos y vayamos madurando, amén, y seamos llenos de la plenitud de Cristo, amén, aquel que lo llena todo y en todo, amén. Ahora vamos a ver esta corona incorruptible de gloria, que es una recompensa a los que han cuidado la grey de Dios, amén. Y uno dirá, ya bueno, esto es para los pastores.
un ratito. Ahí vamos a ver quiénes también cuidan de forma también como pastores, amén, sabiendo que el buen pastor y el príncipe de los pastores es Cristo y la grey es de Dios, no es de un hombre en particular, amén. Si bien Dios pone mensajeros, hay un gobierno de Dios que Dios también establece, pero en último análisis, la grey es de Dios, amén. Por eso Pedro mismo está diciendo esto: apacentad la grey de Dios, no por fuerza, con ánimo pronto, dice ahí, voluntariamente, no por ganancia deshonestas, no creyéndote que eres mayor que los que estás a tu cuidado, enseñoreándote de ellos. Hay que tener cuidado en ese sentido. Entonces, esto abarca mucho. Entonces, es recompensa a aquellos que han cuidado la grey de Dios. Y cuando aparezca, dice el príncipe de los pastores, es decir, Jesucristo, pues ahí recibiremos, dice ahí, la corona de incorruptible gloria, ¿no? Para que también aquellos que igual han amado al Señor. Amén. Y aquí el apóstol Pedro, en este texto que hemos leído, a los pastores con 3 palabras. Primero, los está colocando, enfatizando como ancianos, ¿no? Que en griego es presbíteros, ¿no? Que sugiere a una madurez que tiene esta persona, amén. Es decir, a la función designada por Dios. Y obviamente está diciendo a los que realmente lo son, porque también hay ancianos que no son ancianos, es decir, no cumplen también esta función, amén. Y eso también es bueno que recalquemos, amén. No todo al que vemos puede ser un anciano o un pastor, sino también debemos notar si sabe gobernar bien su casa, si sabe tener a sus hijos en obediencia, si no hay ahí también una desaveniencia. Es decir, esto es algo muy delicado, amén. Por eso, tengamos cuidado en ese sentido, amén. Luego también dice ahí otra palabra que describe el papel de los que cuidan a greyes, aquellos que apacientan. En griego esa palabra es poimánate, estamos viendo el contexto, amén, habla de cuidar un rebaño de ovejas, es decir, describe el papel de un líder espiritual que debe cuidar fielmente la grey de Dios. Debe servirlos, debe alimentarlos con la palabra de Dios, con el ejemplo. Por eso bien Pablo también a Timoteo le decía en ese sentido también a Tito, los requisitos, ¿no? Para aquellos que también anhelan obispado y buena obra desean, pero dice que sepan también gobernar bien su casa, ¿no? Es decir, sus hijos, su esposa, ¿no? Protegerlos también, dice en ese sentido Pedro, de la corrupción espiritual. Y en última instancia dijimos, el rebaño le pertenece solamente a Dios. Pero la tarea, amén, de ese pastor o ese líder espiritual es guiar, cuidar las ovejas, en lugar de estar preocupado por otros beneficios, entre ellos lo económico, ¿no? Y la tercera palabra que describe también el apóstol Pedro a los pastores y a los que cuidan la grey del Señor son el cuidado que tienen sobre ellos y por ellos. En griego es epispontes, que habla de mirar, cuidar. Por eso el libro de Proverbios dice, no, ocúpate y la condición de tus ovejas, ¿no? Es decir, cuidar, ocuparse, es decir, ser responsable, ¿no? De cada una de las tareas que Dios también ha designado para con cada uno de ellos, ¿no? Y cuando hablamos de una corona incorruptible de gloria, el significado de incorruptible, porque vamos a entender también hoy esas recompensas incorruptibles que nos esperan a los hijos de Dios. Esa palabra en griego hace mención a alguien inmortal, es decir, incorruptible, ¿no? Algo inmortal, imperecedero, que en el Nuevo Testamento, dicho sea de paso, es nombrado la palabra incorruptible 8 veces. Es decir, esa palabra incorruptible hace mención a sin decaer y es opuesto a lo corruptible, ¿no? a lo que es podrido o a lo perecedero. Ahora, si me acompañas ahí a 1 de Pedro 1:4, vamos a ir entendiendo, dice, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, amén. Ahí está mencionando, amén, nuestra salvación. Por eso en el contexto dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, una recompensa que no perece, amén, que no es corruptible, sino incorruptible, inmarcesible, incontaminada, reservada en los cielos, dice ahí, para nosotros, amén. Después también en el verso 23 de ese mismo capítulo dice, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible,
por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Acuérdate que el apóstol Pedro mismo en la segunda carta, lo hemos leído en un inicio, hace mención a la naturaleza divina que ya nosotros tenemos como hijos de Dios, amén, y la simiente que ha sido puesta en nosotros, amén, es decir, Cristo en nosotros, el hombre nuevo, amén, que hace mención la palabra del Señor, amén, es incorruptible, amén, por eso que este cuerpo también, que es corruptible, cuando venga el Señor, dice ahí, será transformado en uno semejante al de Cristo, así como resucitó Cristo y está ahorita en representación de la humanidad con un cuerpo visible, así también todo mundo lo verá cuando Él descienda. No va a ser alguien, un fantasma, es decir, una persona con ese cuerpo visible, pero es un cuerpo incorruptible que no perece, amén, y ese cuerpo también va a ser dado para todos nosotros, amén, gloria a Dios. Ok, entonces pongamos un ejemplo para que entendamos también estas recompensas incorruptibles, que seremos, dice ahí, tendremos esa corona incorruptible de gloria. Como un ejemplo, en el plantío divino podemos ver que hay muchos que no son plantas de Dios, ¿no? Porque no nacieron de la semilla incorruptible de la palabra, sino de la semilla corruptible del adoctrinamiento, porque muchos podemos hacer cosas de Dios y no ser de Dios, o podemos hacer lo que hace un cristiano y nunca ser un cristiano. Por eso enfatiza Colosenses 3:10, amén, que llevamos la imagen del que nos creó. Esto está refiriéndose al hombre nuevo, ¿no? Y la Biblia llama a ese ser de muchas maneras, ¿no? Un nuevo hombre, la simiente incorruptible, Cristo en nosotros, o Cristo formado en nosotros, como decía también a los Gálatas, es decir, creación de Dios, en otras somos nueva criatura, ¿no? Es decir, en otras palabras, en el momento que esa naturaleza, la nueva naturaleza, es decir, Cristo en nosotros, ya llega a nosotros, y valga la redundancia, ocurre todo lo demás. Cuando nacemos de nuevo, Dios pone en el hombre una nueva persona, un nuevo ser. Y con eso no estamos diciendo que nuestro ser está dividido. Y no hay que confundirse, porque podemos caer también en esa filosofía llamada dualismo, la cual explica la realidad por acción combinada de principios diferentes encontrados, por ejemplo, materia y espíritu, cuerpo y alma, el bien y el mal, etc. Sabemos que aunque nosotros somos seres tripartitos, así lo enseña la palabra de Dios, cuerpo, alma y espíritu, así nos hizo el Señor físicamente, pero en realidad no estamos separados. El cuerpo no anda por un lado, la mente por otro lado, ni el espíritu por otro lado. Entonces, cuando hablamos de un ser, estamos refiriéndonos a una naturaleza espiritual que pone Dios en nosotros. Ahora nosotros tenemos la naturaleza carnal, porque hemos nacido con ella, ¿no? Y cuando esa naturaleza carnal peca, a veces decimos, hemos pecado, aunque seamos un hombre espiritual, pero esa naturaleza carnal pecó, porque no estamos divididos, somos una sola cosa, una persona. Pero ahora el Espíritu Santo ya mora, amén, en nosotros, porque Dios prometió que iba a morar en nosotros, y eso es posible, amén, porque ya dentro de nosotros hay un corazón y un espíritu nuevo, tal como anunció nuestro Dios, amén, en el nuevo pacto, ¿no? En Jeremías 31 y Ezequiel 11:19, para que lo puedas anotar. Entonces, en 1 Corintios 9:24, haciendo mención a esa corona incorruptible, dice: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. No te olvides que todas las cosas en esta tierra están sujetas al deterioro y van a perecer. Por eso que Jesús aquí nos está urgiendo, amén, a que nosotros guardemos tesoros en el cielo, no en la tierra, donde la polilla y el orín, dice ahí, corrompen, donde también ladrones minan y hurtan. Eso está en Mateo 6:19, ¿no? Entonces, hay que entender que una cosa es que ya Dios nos ha salvado y ha hecho la obra en nosotros, pero ahora seamos diligentes, amén, para que podamos ser mayordomos de todo lo que Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual en Cristo, amén. Amén. Entonces, aquí está haciendo mención Pablo, ¿no? No recibiendo una corona corruptible, ¿no? Sino que nosotros corremos para obtener una incorruptible, amén. Es decir, una celestial, amén. Es decir, haciendo mención a aquel que es perseverante, amén. Aquel que gana, amén. Aquel que corre, amén.
Y Pablo mismo lo decía en ese contexto, ¿no? Aquel que corre también, aquel que pelea, pues de todo se abstiene, amén, porque está agradando solamente a aquel que lo redimió. Y ahí muestra a alguien que es agradecido con el Señor y no va a poner su mirada en las cosas que corrompen o los premios o las glorias de los hombres. Jesús mismo decía, ¿no? Yo no busco gloria del hombre, amén. Y lamentablemente hoy muchos solamente quieren ser vistos y quieren tener la gloria del hombre, pero su misma forma de vivir, de pensar, de ser, de actuar, de proceder, no habla de que realmente quieren la gloria de Dios. Por eso, una vez más, esto está reservado para aquellos que aman realmente al Señor, aquellos que han nacido de nuevo, aquellos que son hijos de Dios. Y un hijo de Dios no solamente es aquel que, oh, bueno, ya soy salvo. No, es decir, Dios produce en ti el querer como el hacer para ir por más. Amén. Y avanzar. Amén. Entonces, y esa corona, dice, está reservada para nosotros, ¿no? Y habíamos dicho, ¿no? Incorruptible, hace mención de imperecedero, ¿no? Ahora bien, en esa apóstol Pedro, ¿no? 1 Pedro 5, 1 al 4, dice que cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Es interesante que esa palabra gloria también refiere a la misma naturaleza de Dios, es decir, su esplendor, su brillo, ¿no? ¿Te acuerdas cuando Esteban estaba siendo apedreado y decía, no? Yo ahorita veo los cielos abiertos y Jesús sentado a la diestra del Padre, es decir, veía la gloria de Dios. Y eso vamos a ver nosotros, es decir, cuando tengamos ya la oportunidad, cuando cumplamos el propósito en esta tierra, y bien lo decía Pablo, si estamos todavía aquí, es porque todavía es por provecho a muchos, amén, no por nosotros, porque ya muchos de nosotros queremos ya estar es decir, ya queremos estar con Dios, amén, pero hay todavía propósito, y para ello hay que seguir también esforzándonos, cuidando la grey también del Señor, amén. Amén. Ok, entonces esa palabra también gloria hace mención a honor, alabanza, amén. Es decir, en ese sentido, a una forma de triunfo, una forma de victoria, habíamos dicho, ¿no? Entonces los creyentes son bendecidos, esa corona de gloria, es decir, recibir la misma semejanza de Cristo, amén, es decir, cuando este cuerpo sea también transformado en un cuerpo incorruptible como el de Cristo. Pablo mismo decía en Romanos 8:18, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables, amén, con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Lamentablemente hoy en este tiempo nos preocupamos demasiado, amén, y a veces a las aflicciones del tiempo presente, pero eso no es comparable con la gloria venidera que también en nosotros ha de manifestarse. También eso lo dice 1 Corintios 15:52, ya estamos terminando, dice así rápidamente la palabra del Señor: en un momento y en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta. Imagínense, hasta los muertos escucharán la trompeta, solo eso Dios lo va a hacer. Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Los muertos incorruptibles. Y Jesús resucitó y también dio una primera evidencia cuando dice la palabra que cuando Jesucristo dice ahí, entregó su espíritu y después de resucitar dice que muchos sepulcros en ese entonces, está en Mateo 26 y 27, lo puedes leer, muchos sepulcros fueron abiertos y muchos santos, dice ahí, que caminaron por Jerusalén. Y muchos seguramente dijeron, wow, ha resucitado mi familiar. Eso fue primera evidencia también de que Cristo es el Hijo de Dios. Amén. Y aquel que resucitó también nos levantará a ti y a mí. Eso es una promesa de parte del Señor. Amén. Y Dios permita que también más adelante podamos enfatizar en esta misma promesa. Luego ahí ya hemos visto, ¿no?, que Dios es galardonador de aquellos que lo buscan. Entonces, la salvación es un regalo de Dios, amén. Eso no tiene que ver por méritos. La salvación es un regalo inmerecido, pero debemos ser conscientes que la salvación no debe ser la meta, sino agradar a Dios en todo, no conformarnos, sino servir al Señor, amén. Lo que recibimos en esta tierra va a ser perecedero, se corrompe. El cielo y la tierra pasarán, mas su palabra, dice la Escritura, no pasará. ¿Te acuerdas cuando el Señor Jesús le decía a Pedro después de restaurarlo, después de que Pedro lo había negado 3 veces y Jesús mismo al restaurarlo le pregunta 3 veces, Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas?
apacienta mis corderos. Mira que cuando escribe Pedro esta carta, no es el mismo Pedro que vemos ahí, que era un junco, es decir, inconstante, que se tambaleaba emocional, como muchas veces cuando somos inmaduros somos así, sino más al contrario, vemos a alguien, aquí un Pedro, pues entendido en que el Señor le había dicho esas palabras: apacienta mis corderos, apacienta mi grey, cuida, alimentalos. Y eso dice aquí la palabra del Señor, amén. Y quiero leerlo nuevamente, amén. Ahí es importante que comprendamos. Cuando dice ahí: apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Y ahí en el contexto, lo puedes leer más adelante, hace mención a la humildad, a la sujeción. Jóvenes, dice, estén sujetos a los ancianos, sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Qué lindo, hay que leer el contexto. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que los exalte cuando fuere tiempo, echando vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, a cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Amén. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, muchos aceptan ese llamado de poder cuidar la familia espiritual. Amén. Este texto está en Juan 21:15 al 18, cuando Jesús está diciéndole a Pedro, ¿no? Apacienta mis corderos, ¿no? Y a pesar de sus errores, pues Dios los seguía ahí encomendando. Entonces, esta corona es para los que hacen ese trabajo pastoral, no necesariamente un pastor, es decir, ordenado por Dios o llamado por Dios, sino aquel que también cumple esa función, esa tarea de cuidar también, amén, como dice acá, ¿no? Es decir, el rebaño del Señor, la grey de Dios, amén. Los grupos pequeños, un ministerio, mujeres que cuidan a jóvenes, a ancianas, a niños, es decir, que se trabaja con niños. Por eso que esa corona no solamente es para los pastores que sirven a tiempo completo, sino aquellos que reciben también ese llamado de Dios, amén, que también Él los encomendó, que tienen esa pasión por Dios para cuidar también lo de Dios, amén. Ser conscientes a lo que Dios quiere que hagamos, que haya un amor fraternal, hay un amor sincero de poder cuidar a mi hermano, no teniendo un señorío, siendo un ejemplo de la grey, amén. Por eso que los pastores también tienen un nivel de honra, pero no estamos para nosotros abusar y aprovecharnos, ¿no? O por ejemplo, que alguien pueda venir y cargarnos el maletín, tener guaruras, tener guachimanes, edecanes y esto y el otro. No, eso no nos ha enseñado el Señor. Estamos puestos para servir, para amar. Por eso dice ahí Pedro, con ánimo pronto, siendo ejemplo. Qué importante es ser ejemplo para los que están a tu alrededor. Y un día aparecerá Jesucristo, nuestro Señor, el príncipe de los pastores. Amén. Acuérdate que los pastores solamente somos ayudantes, ayudamos al príncipe de los pastores, solamente somos mensajeros. Nosotros no hemos dado la vida por las personas, solo Cristo, amén, lo hizo, amén, por cada uno de nosotros. Pero a cada uno se nos ha encomendado una labor, amén, de poder cuidarnos, de poder amonestarnos, de preocuparnos unos por otros, amén. Y dice ahí el texto, amén, que cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Amén. Vamos a orar. Dios y Padre bueno, te agradecemos por tu palabra, Señor. Levantamiento y no de caídas, Señor, y este tiempo, Señor, tú nos ayudes, mi Dios amado, a seguir cuidando tu grace, Señor amado. Ayúdanos, Señor amado, a ser fieles, mi Dios, al llamamiento que nos has dado, a ser fieles, Señor amado, a cada uno de aquellos que tú has dado también ese llamado, mi Dios amado, no por fuerza, no por brillar, Señor amado, no solamente por tener una reputación, Señor, a su alrededor, sino sobre todo, mi Dios amado, es porque tú
quien has llamado Señor, aquellos que van a cuidar también de tu grey, aquellos que se preocupan, aquellos que oran, aquellos, Señor amado, que son ejemplos y no, Señor, para hacer tropiezo y no son tropezadero para otros, Señor. Ayúdanos a entender esta fiel palabra, Dios. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Que Dios te bendiga mucho.